Buen día, República, donde quiera que estés, donde te encuentres, y espero que estés bien, porque en este país no se la encuentra. Evidentemente, hace tiempo ya que el Estado republicano de derecho, la democracia representativa parlamentaria, de acuerdo a lo que la Constitución formula, hace tiempo ya que no se encuentra. Todos aquellos que me conocen ya saben de lo que estoy hablando, dado que esto lo estoy desarrollando hace años desde un análisis sistemático, desde una propuesta periodística con un análisis sistemático de lo que significa respetar un Estado de Derecho de acuerdo a los preceptos de una Constitución, si la misma precisamente obedece como fuente legitimadora de un orden jurídico a los principios republicanos y democráticos de un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es aquel Estado que se autoconcibe con finalidades muy puntuales, como lo es la protección, pero primero el reconocimiento de los derechos inherentes a la condición humana, de los derechos que hacen a las personas. Eso que se formuló universalmente en los derechos declarados universalmente, precisamente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desde la Revolución Francesa, pero también la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los Estados Unidos, constituyéndose esa declaración en la Constitución de ese país, fundamentalmente en su cuerpo, digamos, constitucional, integrada por la Declaratoria de Filadelfia, con algunas incorporaciones de otras grandes declaratorias de independencia respecto a aquellos primeros estados o colonias y colonos que se emancipaban de la corona británica. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano plantean ejes fundamentales, históricos, fundacionales de Occidente, como el principio de igualdad ante la ley, eje fundamental de un Estado de Derecho. El Estado nos reconoce a todos como iguales ante la ley por la condición de personas. Por lo tanto, aquellos que no respeten los derechos que son para todos nosotros iguales y a su vez las obligaciones correlativas también exactamente iguales, en esa equivalencia o en esa equidad jurídica, planteada desde la isonomía jurídica, de antigua prosapia, de ancestralidad, inclusive milenaria, porque eso se remonta a la antigua Grecia, y va, digamos que, a discurrir en el proceso histórico de la República Romana, construyendo las bases de nuestro derecho, como así lo explica Giorgia Meloni. Hoy por hoy heredamos ese derecho romano, esa concepción de la República, junto a la ética cristiana, y desde las revoluciones modernas, que son el resultado de un largo proceso desde el Renacimiento, siglos XVI, hacia allá el siglo XVII, y luego la modernidad con el enciclopedismo del siglo XVIII, el racionalismo y positivismo del siglo XIX, y el convulso y crítico y dramático siglo XX, hasta llegar a esta época, han arrojado como un gran resultado, como una tecnología, como una ciencia de convivencia, al Estado de Derecho, con sus principios republicanos y democráticos, de democracias parlamentarias y representativas, bajo el principio de igualdad ante la ley. Ese principio de igualdad ante la ley consagra precisamente el mismo trato en todos nosotros respecto a derechos que son considerados subjetivos o derechos consagrados constitucionalmente, por ende inviolables, dado que son los principios constitutivos de nuestras naciones-Estado, como así lo determina el artículo 7 de nuestra Constitución de la República, cuando formula que todos los habitantes de esta nación tenemos el derecho a ser protegidos en el goce de la vida, enumera en primer lugar, del honor en segundo lugar, de la libertad en tercer lugar, de la seguridad en cuarto lugar, del trabajo en quinto lugar y de la propiedad en sexto lugar. No es que estén en un orden de prelación o en un orden de jerarquía, sino simplemente en un orden enumerativo, pero todos esos derechos son exactamente del mismo valor
son inclusive interdependientes, hacen a un todo que se configura o se concibe en el derecho como los derechos fundamentales o los derechos consagrados constitucionales a modo de derechos subjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos derechos nuestra Constitución reconoce que nacen con nuestra condición de personas. Por ende, todos aquellos que no respeten esos derechos subjetivos de calidad inviolable, intransigible, inalienable, son derechos perpetuos, derechos pétreos, deberán ser castigados. Y ahí aparece entonces el derecho penal con su economía penal. ¿Qué quiere decir esto? Con el costo que el Estado te va a cobrar respecto a la violación de ese cometido esencial que tiene un Estado de Derecho, como lo es el reconocimiento y la protección de esos derechos. Todo eso no está bien instrumentado, bien pensado y ni legislado. Fíjense que incluso en este país se pensaba legislar una ley sobre la eutanasia, es decir, legitimar el asesinato ante personas que están con enfermedades terminales, directamente asesinarlas, violando directamente a este artículo 7. La vicepresidente de la República, en una especie de retardo verbal, con una pésima, digamos, condición discursiva, porque farfullea, tartamudea, no sabe leer, parece una especie de niña, y no precisamente una niña inteligente en la escuela, sino una niña más que repite de memoria consignas, eslogans. Ayer se la escuchó hablar a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, de que bajo este gobierno se defenderán los derechos de las personas, se cuidarán los recursos económicos del país, se ahorrará, no se despilfarrará el dinero. ¿Quién lo dice, no? La que construyó fuera de la competencia de Antel, fuera de la especialidad del ente, el Antel Arena, triplicando un costo inicial que ella dio con absoluto secretismo respecto a un proceso que no cumplió con la licitación pública y que termina, bueno, en una, digamos, suma impresionante, multimillonaria de 120 millones de dólares para construir un complejo deportivo, violando la competencia del ente. No le corresponde a Antel desarrollar ningún tipo de complejo deportivo o estadio multimodal. Tuvo 14 observaciones del Tribunal de Cuentas, a las cuales evidentemente no les hizo caso. Desfinanció Antel en 1.000 millones de dólares una empresa del Estado que fue superavitaria e inclusive desde la apertura al mercado de la telefonía en Uruguay, desde la época de Jorge Valle, cuando se rompe con ese monopolio telefónico de Antel, Antel genera más ganancias arrojándose a ese mercado de competitividad con las empresas privadas que compiten por los servicios de la telefonía móvil, por ejemplo, de la conexión a Internet también. Bueno, sin embargo, Carolina Cose deja en 1.000 millones de dólares una deuda de Antel, pero en la intendencia, una intendencia que queda muy endeudada, con 600 y pico de millones de dólares, 632 millones de dólares creo, de deuda, amén de la deuda crónica que ya tiene la intendencia desde hace muchos años, cumpliendo tareas superfluas, banales, y no cumpliendo con las tareas que debe cumplir un gobierno departamental como el alumbrado público, el saneamiento, la vialidad, es decir, el estado de las calles, limpieza, semaforización, señalización, régimen de urbanización, control del tránsito, etcétera. No cumple con eso, pero sí cumple con cobrarnos carísimas contribuciones inmobiliarias en un esquema impositivo progresivo, al mejor estilo del segundo capítulo del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, y por lo tanto que esta gente nos hable de ahorrar, de cuidar los dineros públicos, yo creo que es algo que trasciende la cachada, la ironía. Es algo así como una brutal demagogia ante un pueblo de tontos que viven en una damajuana de 3,5 litros sería, consumiendo un vino lija, ¿no? Un vino que no es de alta calidad, intoxicándonos todo el día y no viendo el mundo en el que estamos. Por otra parte, un ministro de Relaciones Exteriores de profusos antecedentes penales en su etapa inicial, digamos, adolescente,
convertido a la militancia del Partido Comunista, fugándose del país hacia Argentina, de Argentina hacia Europa, migró fugándose de la justicia por atentados que perpetró, pero luego, en otra etapa de su vida, desarrolla una actividad periodística de alto prestigio internacional durante 40 años, me refiero a Mario Lubetkin, quien fue cofundador del Foro de San Pablo junto a Ignacio Lula da Silva y a Fidel Castro. Miren qué personaje. Incluso integrado a organismos internacionales, cumpliendo altos cargos directrices, condecorado incluso, digamos, con medallas de honor, algo así como si fuera un miembro integrante de una especie de masonería internacional vinculada al neomarxismo como un proyecto global para la humanidad. Esto lo digo desde una perspectiva intuitiva, ¿m? A modo de una deducción, porque alguien que no tiene carrera universitaria, que no ha egresado con título universitario, que termine siendo docente universitario, que ocupe altos cargos directrices en organismos internacionales de la ONU y afiliado a las políticas ambientalistas promocionadas por aquella agenda verde, el Partido Verde, que, digamos, promocionó muchísimo Angela Merkel, desde ese neomarxismo alemán que introduce la línea ambientalista como otra de las columnas revolucionarias de una gran rebelión ante el Occidente establecido precedentemente, pero que también abogó por los derechos de las mujeres desde esa perspectiva feminista, también dentro de las columnas neomarxistas vinculadas al movimiento woke y al LGBT. Abogó hace muchos años por los cultivos orgánicos y es el personaje que manifiesta que no reconoce a González Urrutia, al Mundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y tampoco al régimen de Maduro. Por lo tanto, Uruguay cambia su status quo como Estado nacional, como un Estado soberano, respecto a la situación precedente en la cual el presidente que salió, me refiero al doctor Luis Lacalle Pou, había manifestado que el gobierno uruguayo se sumaba a la comunidad internacional, integrada a la Organización de las Naciones Unidas y a la OEA, que reconocía mayoritariamente como presidente electo, legítimamente electo de los venezolanos, a González Urrutia, a Edmundo González Urrutia, a su vez considerando que el régimen de Maduro es un régimen usurpador, es una tiranía o una dictadura instalada hace mucho tiempo en Venezuela. Por lo tanto, el status quo de Uruguay cambia, y decir status quo es decir, la posición que Uruguay asume ante la comunidad internacional, la postura política que Uruguay asume ante la comunidad internacional, agregándosele que también Lubetkin apoya a un candidato que es integrante del Partido Comunista de Surinam, que es un marxista connotado, muy promocionado internacionalmente por el gobierno del Partido Comunista Chino, como lo es el representante de Surinam a modo de candidato a la próxima presidencia de la OEA. En cambio, hay un candidato paraguayo con muy buenos antecedentes al cual prácticamente la comunidad de Estados americanos apoya por una mayoría abrumadora. Sin embargo, Uruguay se desalinea de esa mayoría abrumadora y se alinea a un candidato de perfil marxista, que evidentemente, bueno, lo ven con muy buenos ojos regímenes como el de Bolivia, el de Colombia y el de Chile, por ejemplo. Se suma Uruguay. Increíble. Cambiamos el status quo. A su vez también con Lubetkin se plantea que la relación con el Brasil de Lula va a ser muy intensa. Además de que él plantea que las relaciones internacionales deben ser intensas y él va a hacer notar que las relaciones internacionales integran, digamos que necesariamente, la política nacional, que una y otra son interdependientes y se retroalimentan. Pero claro, vamos viendo de qué tipo de relaciones internacionales habla Mario Lubetkin. Es increíble. Bueno, también habla de la necesidad de incorporarse a los BRICS. Ya Marco Rubio manifestó que, enterado de todo esto respecto a Uruguay, consideran que quedará por fuera de cualquier tipo de relación comercial, de cooperación, inclusive industrial, etcétera, y otros menesteres respecto a Estados Unidos. Lo mismo nos pasará, supongo yo, con Argentina, aunque somos países muy hermanos,
pero si Milei se alinea directamente a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, desvinculándose del Mercosur como lo está planteando, y quizá también lo acompañe Paraguay, quedaremos entonces en una directa relación con el Brasil de Ignacio Lula da Silva y con estos países alineados a ese proyecto del Foro de San Pablo. Claro, es obvio, es esperable. Mario Lubetkin fue el cofundador del Foro de San Pablo. Por otro lado, tenemos a un ministro de Justicia que manifestó, antes de asumir el cargo, que la lucha contra el narcotráfico está perdida. Pésima señal de un ministro del Interior, malísima señal. Prácticamente implica eso que Uruguay acepta al narcotráfico, a la industria narco dentro de nuestro país, y lo plantea como consecuencia a modo de un país narco. Claro, ya es un país narcoproductor, porque produce y vende marihuana para, digamos, a los efectos del uso recreativo de la marihuana. Algo que está planteando ahora con cierto retardo histórico el propio Gustavo Petro, es decir, sigue los pasos de José Mujica. Estos son los nuevos paradigmas políticos que el pueblo uruguayo eligió, que Uruguay agarre para este lado. Y en este caso, respecto al ministro actual del Interior, me refiero a Carlos Negro, fue fiscal durante 32 años, abogado de profesión. Bueno, plantea lo siguiente: vengo a trabajar por un Uruguay más seguro, dice. Después de eso que dijo, ¿no? Esto que acabo de manifestarte, que la lucha contra el narcotráfico está perdida. Hay que analizar en qué contexto lo dice, además. En un contexto histórico en el cual Nayib Bukele demostró con creces que es todo lo contrario, que erradicó a las maras que tenían tomado el 85% del Salvador, que tiene más de 70.000 integrantes de ese gran cártel narco, digamos, harto agresivo, peligrosísimo, con conexiones internacionales, hoy confinados en cárceles, pero a su vez también convertidos en operarios cada vez más especializados, en operarios que desarrollan conocimientos en técnicas, en oficios, para montar la empresa de telares más grande del mundo, con 67.000 empleados. Que otro tanto de miles también de presos están siendo empleados en industrias de la construcción que se van creando en El Salvador. Salvador modernizándose, erradicando toda la organización narco que tenía intoxicado e inundado al país, saturado al sistema político, impenetrado el sistema político y de justicia de El Salvador, ha sido directamente erradicado desde la voluntad política de un hombre que, devenido en presidente con su movimiento político, logra modernizar El Salvador y hoy cuenta con el 78, casi el 80% de la aprobación de los salvadoreños. Por otra parte, esta administración de Donald Trump, junto a la Secretaría de Estado de Marco Rubio, por supuesto integrando la administración de Donald Trump, plantean una lucha frontal, directa, y por supuesto que, digamos, muy, muy sincera contra el narcotráfico ante los cárteles más grandes del narco que están instalados en México, el país altamente productor de cocaína y de opiáceos, el primer gran productor de la cocaína con los cárteles más grandes del mundo, que le producen a México, le introducen dentro del Producto Bruto Interno mexicano más de 100.000 millones de dólares por año, cuando la industria petrolera mexicana, tomemos en cuenta que México es un país petrolero importante, le introduce unos 30.000 millones de dólares por año y por hoy a su PBI. Abiertamente supera, ya desde la época de Celaya, ya desde la época del primer Chapo Guzmán, supera 5 veces en el aporte económico del PBI de México la industria del narco, de la exportación de la cocaína a Estados Unidos y al resto del mundo,
a la producción petrolera y la exportación del petróleo, como también supera la exportación de granos y de carnes de México, que es un gran productor también de granos y de carnes. Pero también plantea el gobierno de Donald Trump luchar contra toda esa red sofisticada creada por estos cárteles de la narcoproducción y narcotráfico hacia el cártel de los soles, que es el sustentador económico y militar del régimen dictatorial de Venezuela, que hoy detenta la representatividad de Nicolás Maduro. Mañana puede ser cualquier otro. Se trata de un régimen, de una dictadura impuesta al pueblo venezolano, violando los derechos humanos, todas las garantías de los derechos de las personas, esos que yo te acabo de decir hoy al comienzo de este bloque del programa. Todo esto es lo que está planteando el nuevo status quo de Uruguay. No reconocer que Venezuela es una dictadura, que es una narcodictadura, involucrada con todo el narco de México, que toda esa industria narco financia a los movimientos integrados al Foro de San Pablo que Lubetkin fundó con Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro ya fallecido, y nos plantea entonces una intensa actividad de relaciones con Ignacio Lula da Silva, la posibilidad de integrarnos a los BRICS, que es un invento de China para competir, creando una comunidad económica y comercial para competirle al dólar de los Estados Unidos y a la economía de los Estados Unidos. Ahora también Europa fraccionada por esta disputa que se ha dado entre Donald Trump, Zelensky y los países que integran la Unión Europea. Bueno, plantea la posibilidad, quizá a modo de un ultimátum o algo así, la posibilidad de integrarse a los BRICS. Creo que no es muy real. Giorgia Meloni, por otra parte, convoca a la coherencia, a la mesura, al sentido común, a la cordura, planteando una reunión, una cumbre entre Donald Trump y la Unión Europea, porque se trata de defender, según Meloni, la civilización occidental. Habla ya de civilización occidental, no solo de defender a Europa, no solo de Ucrania, no se trata de Ucrania, no se trata de Italia, no se trata de Europa ni de Estados Unidos por separado, sino de todo nuestro bloque occidental como una zona civilizatoria. Creo que es la personalidad política más lúcida que hoy por hoy tiene esta época del mundo, es el político preclaro que tiene el mundo, la señora Giorgia Meloni, con una lucidez realmente encomiable y con una capacidad discursiva para expresar su pensamiento aquilatado de calidad republicana, de calidad democrática, y procurando siempre la unidad desde los principios civilizatorios occidentales. Considero yo que hoy por hoy es quien lidera el pensamiento más acabado, más racional del proyecto originalmente occidental. De todo esto en Uruguay ni se habla, no interesa, porque estamos en otro status quo con este tipo de personajes. Carlos Negro, entonces, quien plantea en este contexto de exitosa lucha contra el narco en El Salvador desde Nayib Bukele, desde una propuesta muy fuerte ahora de lucha contra los grandes cárteles del narco desde la administración de Donald Trump, también con una propuesta europea desde Meloni de parar todo el tráfico de metanfetaminas y de opiáceos, como también de personas desde el África hacia Europa y desde el cercano Oriente hacia Europa. Bueno, acá nos dicen que la lucha contra el narco está perdida. Sin embargo, Carlos Negro dice, no vengo a repetir fórmulas vacías que suenan bien y cosechan aplausos fáciles, vengo a trabajar por un Uruguay más seguro, indicó el flamante ministro Carlos Negro, quien fue impuesto en el mando por el presidente de la República, el profesor Yamandú Orsi. El acto de asunción de las autoridades del Ministerio del Interior se efectuó este miércoles 5 de marzo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Educación Policial. Además de Carlos Negro, como titular de la cartera, asumieron sus cargos la subsecretaria Gabriela Valverde, el director nacional de la policía, los directores departamentales y los responsables de otras dependencias de esa Secretaría de Estado. Estuvieron presentes, además del presidente Orsi, la vicepresidente, señores, vicepresidente.
no vicepresidenta, Carolina Cose, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el prosecretario, Jorge Díaz, el director de la Policía Nacional, José Azambulla, y el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, intendente interino hasta ahora, varios ministros subsecretarios y legisladores. Negro recordó que viene de otro lugar, que trabajó en la Fiscalía por 32 años y que dejó ese ámbito porque confía en que se puede innovar. Aseguró que el ministerio cuenta con un gran equipo para concretar un cambio de paradigma en política de seguridad pública. Reconozco el capital humano de nuestra policía y eso es así porque siempre trabajé a su lado. Vengo a trabajar por un Uruguay más seguro, con un plan nacional de seguridad elaborado con políticas, perdón, basadas en evidencia, datos, análisis, tecnología, represión inteligente y estrategias focalizadas. Hasta ahora un bla, 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 no dice nada, frases hechas, generalidades. Habló de ejes prioritarios sobre los que hay que actuar, los altos niveles de violencia. ¿Y en dónde están, negro, los altos niveles de violencia si no parten del narco organizado en el país, que ostensiblemente da síntomas de una violencia creciente, exponencial, desde que el narco se instala en Uruguay y que a su vez Uruguay se ha convertido en un país de tránsito también de altos, digamos, cargas de tonelajes de cocaína hacia Europa, por ejemplo, que es un país de guarida y de refugio también para narcotraficantes, que es un país de guarida y refugio para terroristas, en donde considerás que están los altos niveles de violencia que elevaron la cantidad de los homicidios, cantidad de homicidios y altos niveles de violencia que se generaron al comienzo de los gobiernos del Frente Amplio. Durante 15 años consecutivos de gobierno del Frente Amplio, Uruguay creció exponencialmente en violencia y en delito organizado. No creció en infraestructura, no creció en productividad, sí creció en endeudamiento externo, creció en déficit fiscal, creció en inflación, creció en altos niveles de deserción estudiantil y creció en violencia, eso sí, negro. Informó que se incorporará personal, que habrá más patrullaje y una policía más cercana a la gente, con el restablecimiento del programa de alta dedicación operativa, el PADO, y la policía comunitaria, sumadas a los programas Más Barrio y Pelota al Medio. Asimismo, explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública será objeto de un espacio de seguimiento técnico mediante el que expertos y partidos políticos podrán dialogar sobre políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. En este sentido, recordó que la seguridad no es un problema exclusivo del Ministerio del Interior, por lo que consideró necesaria la participación de todos los niveles de gobierno. También agregó que matar en Uruguay no sea gratis, planteó será crimen organizado, planteó que será prioridad la represión inteligente del crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, acá aparece por lo menos, afortunadamente acá aparece, que será prioridad la represión inteligente, dice Carlos Negro, del crimen organizado y el narcotráfico, más inteligencia y análisis con organismos del Estado coordinados para complicarles la vida a quienes operan fuera de la ley. El que las haga, las paga, añadió. Además anunció que se potenciará el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior con énfasis en la transparencia, con datos de acceso abierto al gobierno, a la policía, a la justicia, al estudio académico, al parlamento y a la ciudadanía. La antigua dirección de convivencia cambiará y se transformará en dos nuevas direcciones a fin de potenciar la prevención del delito y fortalecer la policía comunitaria para solucionar los problemas. También se coordinará la seguridad en las fronteras, aumentarán los dispositivos de protección a víctimas de violencia doméstica y basada en género, claro, era evidente que esto iba a venir, y se fomentará la convivencia en el deporte y en los centros educativos, además de la seguridad en el ámbito rural. Un respaldo de hechos, no de palabras, sostuvo Carlos Negro. Bueno, esperemos que efectivamente sea así, que haya una represión inteligente y una prioridad de lucha inteligente contra el narcotráfico. Ese es el gran tema, contra el narcotráfico y las organizaciones terroristas que operan en Uruguay, investigación que fue abortada en su momento cuando la fiscal Gabriela Fossati estaba desarrollando una alta investigación fiscal
sobre una enorme organización para delinquir contra Uruguay desde la falsificación documentaria, la falsificación de documentación civil, no solo de pasaportes, sino de un universo de documentación civil que permite el ingreso de espías, de agentes terroristas, es decir, de militantes de distintas características en cuanto a ese proceso revolucionario, por un lado yihadista, por otro lado del socialismo del siglo XXI, con agentes terroristas, lavadores profesionales de dinero también, y directamente mafias organizadas, grupos organizados que integran acá organizaciones narco que financian a su vez a las organizaciones marxistas y promarxistas integradas al Foro de San Pablo. Supongo que esto lo sabrá el ex fiscal Carlos Negro, el doctor Carlos Negro, hoy ministro del Interior. Hay todo un bla bla bla, en un momento determinado precisa algunos aspectos como una represión, una prioridad en la represión inteligente al narcotráfico y el crimen organizado, el que las hace las paga y que el crimen de matar sea caro en Uruguay. Bueno, tendría que comunicarle a Carolina Cose porque se ve que no se enteró, dado que desarchiva viejos proyectos de ley del Frente Amplio, entre los cuales está agregarle horas y agregarle un mes más de salario a las mujeres, por ejemplo, y que los delitos sexuales sean imprescriptibles, cuando de acuerdo a nuestro derecho penal, el delito más grave, el más grave, sin lugar a dudas, que es el delito de homicidio, es decir, el asesinar, es prescriptible, no es imprescriptible. Entonces, en verdad habría que revisar la carga punitiva del Código Penal en una reforma profunda de lo que se considera en el derecho penal es la economía penal, vale decir, cuál es el costo penal que el Estado uruguayo le imprime a aquellos que cometen delitos muy graves, y a la cabeza de los delitos graves está el homicidio. Lo sacás por sentido común, en estricta lógica y concordancia con lo que formula el artículo 7 de la Constitución de la República cuando plantea que uno de nuestros derechos subjetivos fundamentales, inviolables, que le dan razón de ser a nuestro Estado de Derecho, es el derecho a la vida, el derecho a la vida. Por lo tanto, el homicidio es el más grave, es el que produce un hecho irreparable, irreparable, un punto sin retorno, cuando alguien mata a alguien o incluso utiliza el asesinato o el homicidio como una metodología delictiva y una metodología como para medrar incluso económicamente en la sociedad. Tiene que haber un alto costo, una economía costosa en lo penal de parte del derecho uruguayo. En ese caso tendríamos que tener una legislación acorde, reformulando la punibilidad que establece el Código Penal. Ojo, la punibilidad, no los delitos. Cuidado con eso. No entrar a meter delitos que son disparates, a formular un montón de delitos que en verdad obedecen a privilegios ideológicos disfrazados de derecho, sino que me refiero a los delitos que están, digamos que tipificados en el Código Penal vigente y las leyes concordantes, por más que sea de 1934, es absolutamente vigente todo el elenco de tipificaciones delictivas. Pueden haber algunos retoques, algunas reformas, algunos ajustes en cuanto a la ubicación de esas tipificaciones delictivas, pero sí tiene que haber una gran reforma en la economía penal, es decir, en la punibilidad de esos delitos, en la carga punitiva de esos delitos. Y ahí hay una actividad legislativa que tendría que ser necesariamente inteligente. No sé si se dará esto en Damajuanaguay, es decir, en esta damajuana de 3,5 litros de vino lija, si de pronto dejan un poco de intoxicarse con tanta idea berreta y asumen esta situación del país y del mundo y la necesidad de legislar buenas leyes que nos protejan en nuestros derechos fundamentales, en nuestros derechos subjetivos, porque esa es la razón de ser del Estado de Derecho de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a la Constitución, que aún, afortunadamente,
tenemos vigente. Vamos a seguir con esto, vamos a ir después a otro capítulo vinculado al nuevo status quo que presenta Uruguay con este gobierno, que es la rispidez, la contradicción que se plantea entre las políticas económicas que formula el actual ministro de Economía, quien asumió ayer, el economista Gabriel Odone, respecto al PICNT y a quien representa al PICNT y el Partido Comunista en calidad de ministro de Trabajo, como lo es Juan Castillo. Eso lo dejamos para el próximo capítulo de este programa. Que pasen bien.